Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en la escuela dominical esta tarde. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar en Primero de Samuel, pero vamos a hoy culminar Primero de Samuel y vamos a comenzar en Primero de Samuel, capítulo segundo de Samuel. Entonces, el texto hoy, o el tema hoy es un soberano elegido, el reinado de David. El texto se encuentra en 1 Samuel 31 hasta 2 de Samuel capítulo 4 y 1 de Crónicas capítulo 10. El enfoque es en capítulo 31 de 1 Samuel, capítulo 1 del segundo y capítulo 2 y capítulo 3 del segundo de Samuel. El versículo clave, vamos a verlo en un momento, es 2 de Samuel capítulo 2 y el versículo 4. El objetivo de la lección de hoy es que el reinado de David llegó después de grandes dificultades. El reinado milenial de Cristo, el Hijo de David, comenzará después de la gran tribulación. En la vida, las batallas siempre preceden a las victorias. O sea, antes de tener una victoria, ¿cuántos saben que tenemos que pasar por la batalla? No va a haber una victoria si no pasamos primeramente por la batalla. Y el devocional de esta tarde es el cumplimiento del reinado de David. Entonces vamos a Lucas capítulo 1 y versículos 32 y 33, solamente dos versículos, que vemos aquí el cumplimiento del reinado de David. Entonces dice en Lucas 1:32, esto es lo que llamamos comúnmente la anunciación. O sea, es cuando el ángel se le apareció a María y está hablando de Jesucristo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, está hablando de Jesucristo, pero está hablando de Jesucristo que va a sentarse en el trono de David, y estamos hoy precisamente comenzando con la lección acerca de David. Entonces, la lección esta tarde es un soberano elegido, el reinado de David. El texto, 1 Samuel capítulo 31, hasta el 2 de Samuel capítulo 4 y 1 de Crónicas capítulo 10. El enfoque es el capítulo 31, también 2 de Samuel capítulo 1 y capítulo 2 y capítulos 3, algunos versículos ahí. Vamos a decir todos juntos el versículo clave. El versículo clave es 2 de Samuel 2:4, ahí está en pantalla, digámoslo juntos. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Otra vez, 2 de Samuel 2:4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. El objetivo de la lección de esta tarde es que el reinado de David llegó después de grandes dificultades. El reinado milenial de Cristo, el Hijo de David, comenzará después de la gran tribulación. O sea, al final de la gran tribulación, entonces Jesucristo vendrá en gloria, nosotros con él, y él se sentará en el trono de David. Entonces el reinado milenial de Cristo comenzará al final de la gran tribulación y al comienzo del milenio. Entonces, en la vida, lo que aprendemos hoy es que aprendamos que en la vida las batallas siempre preceden a las victorias. Y Dios nos da victoria cuando nosotros aprendemos a confiar en Él. Bueno, estamos terminando primero de Samuel. ¿Recuerdan cuando esto empezó con alguien pidiendo un hijo? ¿Quién fue? Ana pidiendo un hijo. Y su hijo era Samuel. Y Samuel llegó a ser entonces profeta. Y también, bueno, como profeta, también él tenía autoridad para ofrecer sacrificios. Los profetas tenían autoridad para ofrecer sacrificios. Recuerdan Elías con los 300 profetas de Baal. Entonces ellos también podían ofrecer sacrificios. No eran de la tribu de Leví necesariamente, pero ellos ofrecían sacrificios también. Y asimismo Samuel ofrecía sacrificio. Entonces hemos estado estudiando acerca de, primeramente, cuando era un gobierno teocrático, cuando Dios era su rey, y entonces Samuel fue el último de los jueces, el periodo de los jueces. El periodo de los jueces comenzó en realidad con Moisés,
Moisés fue juez, luego Josué, y ahí viene la cadena. Y el último de los jueces es Samuel. Con Samuel terminó el periodo de los jueces y comenzó el periodo de los reyes. Ahora, el primer rey, entonces, el primer rey, ¿cómo se llamaba? Y era conforme al corazón del pueblo, conforme al corazón del pueblo, ¿verdad? Entonces, luego David, entonces él se equivocó 2 veces, desobedeció 2 veces a Dios, entonces Dios le quitó el reinado y ungió a David. Y David era conforme al corazón de Dios. Ahí está la diferencia. Saúl era conforme al corazón del pueblo. David era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo queremos nosotros? ¿Queremos que sean las cosas conforme a nuestro querer o conforme al corazón de Dios? Bueno, recuerde lo que estás diciendo, porque no siempre se cumple en nuestra vida que sea conforme al corazón de Dios y no conforme a lo que a nosotros nos parece. Bueno, recuerdan que Saúl, primeramente David mató al Goliat, y como consecuencia de eso, entonces las mujeres cantaron, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000, y le entró celos. ¿De quién fue la culpa? No, de Saúl. Sí, nosotros decimos fueron las mujeres, pero no fueron las mujeres. Sí, las mujeres instaron el asunto. Ellas presentaron el asunto. Ahí tiene 2 mujeres a la par, hermano, cuidado. Cuidado, no le dan almuerzo después. Lo mandan a dormir con el perro. Muy bien. No fueron las mujeres fueron las que cantaron eso, pero ¿quién tomó la decisión? Saúl. Las cosas ocurren. ¿Qué hacemos con esas cosas? Es lo que hace la diferencia. Podemos culpar a los demás, ¿verdad? Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, y alguien dijo que como la serpiente no tuvo a quien culpar, entonces le cayó todo el chicharrón. Pero nosotros tendemos a culpar a los demás en vez de aceptar nuestra propia responsabilidad. Entonces la culpa de los celos de Saúl contra David no fue culpa de las mujeres, fue decisión de él. Y él comenzó a perseguir a David, lo quiso matar en varias ocasiones, pero vamos a ver cómo termina esto. En la lección de hoy vamos a ver cómo termina esto, porque de la lección de hoy podemos aprender muchas cosas que podemos poner a trabajar en nuestra propia vida. Así que vamos al primer punto, vamos primeramente a 1 de Samuel capítulo 31, perdón, estamos llegando. Primero Samuel capítulo 31. Vemos aquí la muerte de Saúl. Entonces, primero Samuel capítulo 31, comenzando con el versículo 1. Si ustedes gustan buscar en sus Biblias, pueden tenerlo ahí o pueden verlo aquí en pantalla. Estamos en primero Samuel 31, luego vamos a los primeros capítulos de segundo de Samuel. Primero Samuel 31, 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Entonces aquí está la guerra donde Saúl va a pelear contra los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de toda la vida de los israelitas. Y entonces ahora ellos lo que quieren es librarse de los filisteos porque están bajo el dominio de los filisteos. Y quieren, entonces van y hacen guerra contra los filisteos. Dice el versículo 2, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de David. Ahora, uno de ellos era el amigo íntimo de David. ¿Quién era? Jonatán. Aquí vemos donde mataron primeramente a los hijos de Saúl y luego siguieron detrás de él. Versículo 3, arreció la batalla contra Saúl y lo alcanzaron los flecheros. Ahora, los flecheros, entonces ellos disparaban al aire. Y la defensa era agacharse y poner el escudo aquí arriba. Entonces lo que hacía el ejército cuando venían las flechas, ellos inmediatamente se agachaban, se arrodillaban y subían el escudo aquí arriba para defenderse de las flechas. Era la defensa.
Pero cuando estaban en el carro, como es el caso de Saúl, que andaba en carro, en carruaje, entonces la única defensa es subir así, pero posiblemente le puede pegar una flecha. Y es entre las armas de aquel entonces, era una de las más mortíferas, las flechas, porque eran cientos, tal vez miles de flechas que venían de una sola. Entonces escaparse era la única manera de quitarse debajo de los escudos. Y los escudos que usaban para entonces eran largos, no eran esos escudos pequeños que nosotros vemos ahí en los dibujos que ven aquí en el brazo, sino que eran escudos largos de tamaño de la persona. Y ellos se escondían detrás de esos escudos, agachados, todos empiñados ahí, y entonces esa era la única defensa. Pero si seguían lloviendo, entonces, ¿qué estaban haciendo? Mientras los flecheros estaban tirando flechas, entonces el ejército enemigo venía contra ellos. Ellos están aquí apiñados defendiéndose de las flechas. Cuando ya ellos se acercan, entonces los flecheros dejan de pelear, pero el ejército está ahí agachado y está entonces expuesto a los carros y a los caballos que vienen avanzando y los hombres de a pie. Era la forma que peleaban en ese entonces. Era muy mortífera y mucha gente moría. Arreció la batalla contra Saúl y lo alcanzaron los flecheros. Y tuvo gran temor de ellos. En otras palabras, la flecha no lo mató. Fue alcanzado, pero la flecha no lo mató. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. O sea, no quiero estar vivo. Quiero que por favor me mate. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. O sea, él puso la espada aquí, entonces él se echó sobre su propia espada. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Entonces aquí fue el final del reinado de Saúl, el final de él y sus hijos, donde todos ellos murieron también. Ahora quedaba uno, que vamos a ver después, que no estaba en batalla. Muy bien, vamos entonces ahora, ¿alguna pregunta o comentario en cuanto a la muerte de Saúl? ¿Cómo? ¿Alguien? Ayúdeme con salvo. Que si Saúl era salvo. Ana Isabel, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Quiénes dicen que sí? Otros dicen que no. Vamos a decir que no dio obras demostrando que fuera salvo. Pero que si era salvo o no era salvo. De una cosa estoy seguro, hermana. Nos vamos a sorprender allá de no ver algunos que creíamos que íbamos a ver y de encontrar algunos que no esperábamos ver. Porque el Señor es el que sabe. Y las personas no siempre dan frutos que demuestran que son salvos. Pero Dios conoce el corazón. Y gracias a Dios que a nosotros no nos toca tomar esa decisión. ¿No es cierto? Entonces, buena pregunta, hermana, que si Saúl era salvo. Hagamos una cosa, cuando lleguemos ahí arriba, usted va a ser la primerita en preguntarle al Señor. Dígame una cosa, ¿Saúl era salvo? Ok, vamos al segundo punto. Vamos a ver cuál fue la reacción de David o la respuesta de David. ¿Qué hizo David cuando él se enteró? Entonces vamos a 2 de Samuel, capítulo 1, ya estamos en 2 de Samuel, ya salimos de 1 de Samuel. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 1. Entonces, versículos 11 y 12. Entonces David, haciendo de sus vestidos, o sea, agarrándose de sus vestidos,
los rasgó. Ahora, el sumo sacerdote no podía rasgar su vestimenta bajo pena de muerte, pero el rey sí. Entonces, esto era señal para los israelitas, esto era señal de gran luto. Ellos se rasgaban su vestidura y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Cuando se dieron cuenta de que Saúl había muerto, en vez de decir, ay, qué dicha, ya Saúl murió, ya no nos va a perseguir, ya no tenemos que andar huyendo de Saúl, todo lo contrario. Ellos guardaron luto, dice el versículo 12, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Entonces vean lo que están llorando. Están llorando primeramente por Saúl, luego por Jonatán su hijo, recuerda que era el amigo íntimo de David, luego por el pueblo de Jehová y la casa de Jehová, porque habían caído a filo de espada. Entonces, por todo esto están llorando, están guardando luto, están ayunando hasta la noche. Vamos ahora al versículo 25 de 2 de Samuel capítulo 1. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en sus alturas. Aquí es David expresando. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Hay amigo más cercano que un hermano, dice la palabra de Dios. Y Jesús dijo que no hay mayor amigo que el que da su vida por sus amigos. Jesucristo fue ese amigo que dio su vida por sus amigos, nosotros. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto a la reacción de David, la angustia de David en este momento? No, primeramente ella y después él. El corazón justo de David. Sí, David sí era creyente. Sabemos que David era creyente. Sí, eso no cabe duda. Y aquí vemos la respuesta de él, ¿verdad? Que él lloró, aunque era su enemigo. Ven qué interesante. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Eso sí que es difícil, ¿verdad? Debemos amar a los que los persiguen y los ultrajan. Entonces, eso fue lo que hizo David. Nosotros podemos aprender mucho de la vida de David. Perfecto, no. Metió la pata, ajá, un montón de veces. Y pagó el precio, bien caro. Cuando él se metió con Betsabé, se cumplió la palabra de Dios de que la espada no se apartaría de su casa. Sam. Sí. Gracias, Sam. Muy bien, vamos entonces ahora al capítulo 3. Una cosa, Otoniel, que tenemos que ver cómo hacemos, es que el micrófono de allá para captar a los hermanos lo podamos meter acá. Es una meta que tengo de que podamos meterlo acá. Vamos a ver cómo hacemos. Muy bien, entonces, el tercer punto, entonces, es que David comienza su reinado. Vamos a segundo de Samuel, capítulo, bueno, había terminado, perdón, me brinqué el versículo 27 allá atrás. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Es el final de lo que estaba comentando David en cuanto a la muerte de Saúl y sus hijos. Entonces su comentario, como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Vamos ahora sí a segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Después de esto,
aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y aquí Dios le está contestando y le está diciendo a David, él está comenzando su reinado, ¿a dónde debo subir? ¿Dónde debo comenzar mi reinado? Entonces Dios le está contestando a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y entonces ahora dice el versículo 3, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia. Recuerden que llegó a haber 600 hombres, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Ahora, cuando dice las ciudades, está hablando de ciudades vecinas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos alrededor de San José, tenemos estas ciudades, Guadalupe, San Juan de Tibás, Desamparados, etcétera. Son ciudades satélite, algunos le llaman así. Ciudades satélites significa ciudades que dependen de la ciudad que está en el centro, que en este caso es San José. Entonces, allá era Hebrón y habían ciudades satélites que habían alrededor que dependían de Hebrón. Entonces, no todos llegaron a vivir propiamente en Hebrón, sino también en las ciudades. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Este es nuestro versículo de memoria para decirlo hoy. Digámoslo juntos. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Ahora, cuando David se dio cuenta, ¿quiénes fueron los que rescataron el cuerpo de David? Porque ellos estaban haciendo fiesta y burlándose del cuerpo y ultrajándolo. Entonces, los de Jabes de Galad rescataron, o sea, tuvieron que llegar y armados a rescatar el cuerpo de manos de los filisteos, y ellos fueron los que le dieron sepultura. Entonces, cuando llegan y le dicen a David que fueron los de Jabes de Galad los que sepultaron a Saúl, entonces David va a honrarlos a ellos por lo que ellos hicieron en el cuerpo de Saúl. Vamos ahora al versículo, capítulo 3, y, perdón, estoy retrocediendo. Capítulo 3 y el versículo 1. Esto es trágico, lamentable. Quiero retroceder aquí un momentito. Quiero que noten que dice, vinieron los varones ¿de quiénes? De Judá. ¿Cuántos reinos eran? Dos. Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Todavía no estaban divididos, pero en realidad estaban ya separados. Entonces, cuando Roboam, el hijo de Salomón, vino y tomó la mala decisión que tomó, entonces ya se dividieron oficialmente, pero ya estaban divididos. El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá. Entonces los de Judá vinieron y ungieron a David como rey. Él había sido ungido por Dios. Ahora hacía falta la unción del pueblo para que él fuera rey y que ellos lo aceptaran, lo recibieran. Pero quiero que tomen nota, y vamos a seguir estudiando esto luego. Quiero que tomen nota de que fueron los de Judá. ¿Y qué pasó con los de Hebrón? ¿Alguien sabe? Perdón, los de Israel. Los de Judá ungieron a David. ¿Y los de Israel? Ok. Dice el capítulo 3 y el versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Entonces, los de Israel se fueron a favor de Saúl.
no aceptaron a David. De hecho, ¿alguien sabe cuántos años reinó David a solamente Judá? Fueron 7 años. Y luego entonces ya Israel lo aceptó y él reinó. ¿Alguien sabe cuántos años reinó sobre todo el reino? 40 total. 33 sobre todos. Entonces los primeros 7 fueron sobre solamente Judá. Y luego 33 sobre toda la casa de Israel. En total 40 años fue el reinado de David. Entonces dice aquí en el capítulo 3, versículo 1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces ahí donde llegamos hoy, donde vemos que ya Saúl murió, David queda como rey, hay guerra lamentablemente, no todos aceptaban a David, iban guerreando, dice, pues fue larga la batalla, parece que 7 años que no lo aceptaron, bueno, no sé si los 7, pero finalmente al final de los 7 años de que David estaba reinando sobre solamente Judá, entonces los de Israel ya finalmente lo aceptaron también como rey. Y eso vamos a estudiarlo en las próximas semanas. Así que, por hoy, ¿qué podemos aprender? Bueno, hoy voy a complacerlos. Vamos a discutir un poco. Entonces, ¿alguien puede ayudarme con el micrófono? Primero de Crónicas 10, 13 y 14. Alguien lo busque, por favor, y comente las razones por las cuales murió Saúl. Primero de Crónicas 10, 13 y 14. ¿Por qué murió Saúl? ¿Quién? Ah, puede leerlo si gusta y entonces me contesta la pregunta. Ajá. Muy bien, entonces esa fue la razón por la que murió Saúl. La pregunta, ¿qué puede usted aplicar a su propia vida? Esto es para todos. ¿Qué puede usted aprender de la razón por la que murió Saúl? ¿Qué puede usted aprender de esto? ¿Alguien? ¿Qué podemos aprender de la causa o las causas por las que murió Saúl? Rebeca. Saúl hizo todo lo que hizo Adán cuando en el huerto le dijeron todo lo que no tenía que hacer. Entonces, eso fue lo que hizo. Le dio la espalda a Dios y empezó a jalar sobre él sus propias consecuencias y las tuvo que asimilar. Eso fue lo que pasó en su caída, que le diera la espalda a Dios. ¿Y qué podemos nosotros aprender? Que si nosotros, a pesar de los problemas que tengamos, como David, que también tuvo muchos problemas, David nunca le dio la espalda a Dios, David siempre lo buscó a él era conforme al corazón de Dios y Dios siempre lo ayudó. Pero Saúl no hizo eso, Saúl le dio la espalda a Dios y buscó en otras cosas lo que no tenía que buscar, en otras cosas, adivina y haciéndose pasar por sacerdote también, por lo que hizo, ¿verdad? Antes de la batalla. Ah, sí, ofreció sacrificio. Ajá. Y eso no era la voluntad de Dios, él desobedeció en todo momento, igual que Caín desobedeció en todo momento a la voluntad que ya Dios tenía establecida. Entonces, si nosotros desobedecemos a la voluntad que ya Dios tiene establecida, vienen las consecuencias sobre nosotros. Sin embargo, eso no significa que Dios nos dé la espalda, somos nosotros los que le damos la espalda a Dios. Si él en algún momento, si Saúl en algún momento se hubiera arrepentido, hubiera vuelto a buscar a Dios en cualquiera de después de estos momentos, incluso para después de haber buscado la vida, Dios hubiera estado ahí para él, porque Dios siempre está para nosotros, porque Dios siempre estuvo para David, a pesar de que David cometió también sus errores y sus faltas, pero David siempre lo buscó. Entonces, lo que nos demuestra esto es que Dios siempre está ahí, que somos nosotros, Él es siempre fiel y que somos nosotros los que le damos la espalda a Dios. Y es cuando nosotros tenemos los problemas
Nosotros mismos los buscamos, Dios no nos da. Somos nosotros mismos con nuestras rebeliones, pero Él siempre está ahí, dispuesto a ayudarnos y dispuesto a abrirnos sus brazos otra vez y recibirnos en el reino. Muy bien, gracias, Rebeca. Pregunta número 2. ¿Por qué reaccionó David de una forma tan fuerte ante la muerte de Saúl? A ver, ¿quién? Porque David estaba alineado con Dios y su corazón no le permitía tener odio a pesar de que él tenía a su enemigo. Y no es algo difícil para nosotros, es algo que se puede hacer, pero es la disposición del corazón de nosotros la que nos permite amar a nuestros enemigos. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? ¿Por qué reaccionó David de una forma tan fuerte ante la muerte de Saúl? Gracias, Rebeca. ¿Alguien más? Muy bien, pregunta número 3. ¿Debería la reacción de David ser un ejemplo que usted y yo debe seguir cuando enfrenta a sus enemigos? Yo creo que tal vez sí es un buen ejemplo. Jesús muchos años después dijo que había que orar por los que nos perseguían, ¿verdad? Y bendecir a los que los maldecían. Y siempre era devolver bien por mal. Entonces, la actitud de sentirse mal, porque ¿verdad? Todo lo que ha sucedido con auto enemigo, decía mucho de ese ejemplo que el Señor lo logró con nosotros. No hay que pagar mal por mal. Ok, gracias, Otoniel. Muy bien, vamos con la número 4. Número 4. ¿Cuáles cualidades de la vida de David pueden ser ejemplos a seguir? Porque no todo, ¿verdad? Él cometió sus errores. ¿Cuáles cualidades de la vida de David pueden ser ejemplos a seguir? Pues yo digo, bueno, su amor al canto espiritual, es una cosa que siempre desde chiquito tocaba instrumentos y todo, entonces él dedicó mucho tiempo a escribir salmos, es una cualidad de él muy, muy bonita para hoy en día. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? ¿Cuáles cualidades de la vida de David pueden ser ejemplos a seguir? Isabel. Perdón, ¿hay alguien allá? Isabel. Y aún siempre decía, el ungido de Jehová del otro. Muy bien. Bueno, aquí va una pregunta extra. ¿Debemos perdonar aunque la otra persona no cambie? Eso fue lo que hizo David, ¿verdad? Saúl nunca cambió. Entonces, debemos perdonar a pesar de, porque ese es el amor de Dios, el amor ágape a pesar de. Muy bien. Qué buena lección tuvimos hoy, ¿verdad? Ya al final de 1 Samuel, empezando 2 de Samuel, vamos a continuar las próximas semanas en 2 de Samuel. Y entonces vamos a ponernos de pie y vamos a despedir la clase de escuela dominical. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra esta tarde. Pedimos, Señor, que nosotros abramos nuestros corazones y que podamos aprender las lecciones que nos estás enseñando y que podamos ser lo que tú quieres que seamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.